¿Qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Se produce en el interior de la Tierra. ¿Para qué sirve? Vivimos en una sociedad petrolera, es decir, el petróleo es la base de nuestra civilización. La mayor parte del crudo es usado como materia prima para obtener energía, por ejemplo la gasolina. Aparte, hay una extensa lista de productos que utilizamos a diario que son derivados del petróleo, como ceras, lubricantes, brea, plásticos, pintura, fertilizantes, insecticidas, entre muchos otros. ¿Cómo está compuesto el petróleo? El petróleo está formado por hidrocarburos en su mayoría parafinas, naftalenos y aromáticos. El petróleo en la economía. Del petróleo se dice que es el recurso energético más importante en la historia de la humanidad, un recurso natural no renovable que aporta un 40% de la energía total que se consume en el mundo. El petróleo se consume de forma mayoritaria en los países donde no se produce. Explotación del petróleo. La explotación del petróleo abunda en el mundo. Sin embargo, son pocos los países explotadores y exportadores del petróleo. Los países más exportadores de petróleo son los países del Golfo Pérsico con un 50%, los de Rusia con un 20%, Noruega con un 8%, Venezuela con un 7%, México con el 5% y Canadá con el 2%. La OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es una organización intergubernamental compuesta por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Libia, Kuwait, Nigeria, Irak, Indonesia, Ecuador, Angola, Argelia y Venezuela. Los estatutos de la OPEP dicen que su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, abastecer y regular el petróleo en los países consumidores y controlar un rendimiento justo del capital de los inversores. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa alrededor del 51%. Rusia. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo tras Arabia Saudita. El peso específico del sector petrolífero en la economía rusa es enorme, ya que representa el 8% del PBI, el 25% según estimaciones del Banco Mundial, más del 50% del valor de las exportaciones y entre el 25 y el 30% de los ingresos del presupuesto federal. Se estima que las reservas rusas de petróleo se sitúan en torno al 4,5% de las reservas mundiales. Noruega. Actualmente la industria petrolera es fundamental en la economía noruega, con crecimientos sostenidos en las décadas de 1980 y 1990 del 80% del PBI. En el año 2000, Noruega alcanzó el segundo lugar del mundo en las exportaciones petrolíferas. Noruega también ha decidido mantenerse al margen de las organizaciones como la Unión Europea o la OPEP, fijando su propio plan de política energética nacional. La producción de petróleo en 2012 superó los 2 millones de barriles diarios. El mercado noruego por excelencia lo representa la Unión Europea, hacia donde se dirigen el 77% de los productos, representando el petróleo, gas y sus derivados, el 45% de la actividad exportadora del país. Crisis del petróleo. Los precios del petróleo han experimentado una caída significativa en los últimos 6 meses, pasando de niveles cercanos a $110 por barril en junio del 2014 a niveles por debajo de $50 por barril actualmente. ¿Por qué sucede esto? La fracturación hidráulica, fracking, ha sido uno de los factores más importantes para explicar la crisis actual del petróleo. En un mercado dominado durante años por los países de la OPEP, la apuesta del gobierno de Obama por esta técnica que tritura rocas subterráneas para extraer hidrocarburos ha permitido a Estados Unidos en apenas 5 años pasar a ser el mayor importador neto del mundo a convertirse en el primer productor mundial de petróleo por delante de Arabia Saudita. La OPEP, consciente de la competencia estadounidense, decidió en 2014 sacrificar el precio del crudo a cambio de mantener su cuota de mercado. El exceso de oferta en el mercado hundiría los precios hasta un nivel insoportable para los productores del fracking. Pero si bien es cierto que muchas plataformas de fracking han cerrado, el aprendizaje tecnológico ha permitido a otras seguir adelante. Y el mercado sigue saturado. La oferta sigue superando 1,5 millones de barriles a la demanda, y eso sigue tirando el barril a la baja hasta precios que, según diversos analistas, podrían caer incluso hasta los $10. Además, Irán, que posee las cuartas mayores reservas de petróleo del mundo, ha dicho que pondrán 500.000 de barriles diarios adicionales en el mercado de forma inminente, aumentando así la oferta en el mercado. Si el exceso de oferta de petróleo ha sido un gran problema para el precio del barril, tampoco la demanda ha funcionado como se esperaba. La desaceleración de China y la apocada recuperación de las economías occidentales, con la Unión Europea a la cabeza de la parálisis, no empujan una mayor demanda de crudo.
Como conclusión, podemos decir que el petróleo es vital para la sociedad y las economías de hoy en día, ya que dependen de él muchas industrias como las energéticas y todas aquellas que utilizan plástico, por ejemplo. Sin embargo, representa uno de los factores más importantes en la contaminación mundial, ya que la combustión de sus derivados produce productos residuales, partículas de dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos nitrosos, etc. Además, casi la mitad del petróleo y derivados industriales se vierten en el mar y al ser insoluble en agua, por lo tanto difícil de limpiar, afectan profundamente a la fauna y la vida del lugar. Los derrames de petróleo representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica. Ocasionan gran mortandad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el equilibrio del ecosistema. En las zonas afectadas se vuelve imposible la pesca, la navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. La combustión de los derivados del petróleo es una de las principales causas de emisión de dióxido de carbono, cuya acumulación en la atmósfera favorece el cambio climático. Para concluir, queremos dejar una pregunta a modo de reflexión. ¿Hasta dónde nuestra ambición económica nos va a llevar, dejando de lado el planeta? Bueno, hola Lucas, decinos para qué empresa trabajás y de qué se encarga. Bueno, actualmente trabajo en Tenaris, acá en Argentina capaz es más conocido por Siderca, es una empresa del grupo Techint. Tenaris es la principal productora del mundo de tubos, pero sobre todo se concentra en lo que es tubos OCTG, que son tubos para la explotación de petróleo de todo tipo, en alta mar y inland, en tierra. Decinos cuál fue la facturación de Tenaris en los últimos años. Bueno, se viene dando que hay una caída importante de lo que es la industria del petróleo. Para que te des una idea, en 2014 la producción de la empresa fue de 17.7 millones de toneladas de tubo y una facturación de 10 mil millones de dólares a nivel mundial. Y el último año, en 2015, la cantidad de toneladas producidas bajó hasta 11 millones de toneladas, o sea, un descenso del 36% de la producción, y la facturación anual fue de 7 mil millones de dólares. Y se espera que 2016 sea aún peor. Bien, decime principalmente a qué países le exportan tubos y a qué empresas en el mundo. Bueno, se exportan tubos a nivel mundial, ya que Tenaris cuenta con fábricas prácticamente en los 5 continentes, en todos menos África, pero se exportan a empresas desde ExxonMobil, Chevron, en Estados Unidos, Eni, la italiana, Statoil, BP, Saudi Aramco, todas las empresas que exploten petróleo le compran tubos a Tenaris. ¿Y Tenaris fabrica tubos destinados al fracking? Sí, gran parte de los tubos que producimos se utilizan en la explotación de shale oil y shale gas. Y la verdad que es una de las divisiones más rentables que tiene la compañía. ¿Por qué es tan importante el petróleo a nivel mundial? El petróleo es una gran fuente de energía, básicamente hoy en día es una de las que más se usa y bueno, mueve muchísimo el motor de la economía, gran generador de empleo y gran generador de energía. ¿Cuál es la situación actual del petróleo? Bueno, en los últimos años la industria ha sufrido un cimbronazo importante. El precio del barril pasó de valer 100, 90 dólares a valer menos de 30 hace unos meses atrás, lo cual ha generado que muchos pozos dejen de ser explotados y ha transformado a muchos pozos en explotaciones inviables. Esto se debe principalmente porque en Estados Unidos hubo una gran explosión de lo que es el shale oil, lo cual generó que Estados Unidos pase a ser un productor mucho más grande de lo que era en su momento, y los países árabes, básicamente en represalia, que tienen uno de los barriles más baratos del mundo en lo que refiere a explotación, han comenzado a ofertar una cantidad enorme de barriles excedentes que tenían, por lo tanto hicieron bajar sustantivamente el precio y ha generado un desequilibrio importante en lo que es el mercado del petróleo y ha impactado severamente en varias compañías a nivel mundial. ¿Y cuál es la situación de Tenaris ante esta crisis del petróleo? Bueno, Tenaris se vio altamente afectada al ser el principal
tubos para la explotación. Si no hay explotación, Tenaris no vende. Para que te des una idea, en Estados Unidos hasta hace unos años se estaban explotando 1.600 pozos y hoy se están explotando menos de 800. Así que se ha visto bastante afectada. La facturación, como te dije, ha bajado de 10.000 millones de dólares a 7.000 y la cantidad de toneladas de 17 a 11. Han habido muchos despidos a nivel mundial y sigue habiendo despidos. Hace 2 años teníamos 28.000 personas trabajando en la compañía y hoy por hoy tenemos 22.000 y se espera por lo menos bajar la fuerza de trabajo un 10% más. Bueno, Lucas, muchas gracias y ojalá que mejore la situación actual. Bueno.